Bienvenidos a Madrid Direct. Hoy les ofrecemos la segunda mitad de la conversación que mantuvimos con el economista Miguel Ángel Meléndez sobre su artículo Experimental Games on Networks, que le ha valido a él y a sus compañeros investigadores el premio Exeter 2015. Habéis estudiado también con especial interés de qué manera influye la estructura de la red en la toma de decisiones de los individuos. ¿Qué papel tiene la estructura? Pues tiene un papel importante. Primeramente el papel la respuesta no es simple, no es trivial, porque depende mucho del tipo de interrelación económica que tengamos en los agentes, ¿no? Si, por ejemplo, depende de que las acciones de los agentes sean complementarias o sustitutos. Por ponerte un ejemplo, una acción sería más complementaria con la de otra gente si cuanto más gente toma la decisión, por ejemplo, cuanto más amigos míos descarguen una aplicación del móvil, a lo mejor mayor es mi incentivo también a descargármela, ¿no? Eso sería naturaleza complementa. Sin embargo, el caso de naturaleza más de sustitutos sería situaciones en las que yo tengo más bien incentivo a hacer lo contrario que los demás, ¿no? Por ejemplo, cuanta más gente toma una ruta con el coche de tráfico más congestionado, mayor es mi incentivo a tomar una ruta alternativa, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros consideramos y ese tipo de características tienen casi todas las interacciones económicas, o son más de carácter complementario o más sustitutivo. Nosotros para ello pues consideramos un entorno en el que consideramos por ejemplo la idea de que los agentes compran un producto, ¿no? por ilustrártelo. Y el caso de complementario sería cuanto más de mis vecinos compren ese producto, pues mejor para mí, porque más utilidad le doy. Sin embargo, el caso de sustituto, por ejemplo, es cuando yo compro ese producto, ¿verdad? Que nosotros en el experimento simplemente es estar activo, pues lo que ocurre es que cuando otros agentes compran ese producto, eso reduce mi incentivo a comprar el producto, porque simplemente a lo mejor que mis vecinos lo tengan disponible ya hacen que yo no tenga interés en en invertir en adquirirlo, porque ya lo puedo utilizar. Entonces, cuando en general los juegos son más de naturaleza de sustituto, encontramos que los agentes menos conectados en la red son los que predominantemente están activos, y justamente pasa lo contrario cuando el juego es de naturaleza de complemento, es decir, que los agentes más activos están más activos cuanto mayor conectados están, cuanto más vecinos tienen. Más aún de eso, ¿no? Nosotros encontramos que en general la teoría trabaja bien, que la teoría nos encuentra cuando hay un equilibrio único seleccionado, pero cuando hay múltiples encontramos unas cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, en el caso en el que tenemos interacción de naturaleza sustitutivo, lo que encontramos es que los agentes se coordinan, acaban estando en equilibrios que no son eficientes, no son los mejores para el grupo a nivel agregado, sin embargo son algo más seguros, ¿no? Hay conflictos algún tipo de conflicto de intereses y se coordinan y acaban en equilibrios que son algo más seguros, pero un poquito menos eficientes. Sin embargo, en los juegos de complemento, en general la gente tiene una atracción por maximizar el bienestar del grupo y acaban coordinándose en resultados más eficientes, ¿no? Y aparte de ello, encontramos que características de la red, como puede ser la conectividad, ¿no? Cuanto más vecinos, en general, cuanto más densa la network, cuanto más vecinos tiene la gente, el juego de complemento pues facilita el que la gente se coordine en resultados eficientes. Y el agrupamiento básicamente, el coeficiente de agrupamiento es que si yo tengo dos contactos que son mis contactos, es muy probable que entre ellos también sean contactos, ¿no? Cuanto más agrupamiento hay en la red, pues también eso facilita la coordinación en resultados eficientes, ¿no? Entonces encontramos como características estructurales de la red afectan al tipo de comportamiento que realizan los agentes. Además de la estructura, otro factor que también habéis estudiado es la incertidumbre, el papel que tiene la incertidumbre sobre la red en la capacidad de los individuos para coordinarse. ¿De qué manera influye? Pues la incertidumbre en general afecta de forma negativa. Es decir, nosotros hemos encontrado, pues, por ejemplo, que en juegos o en interacciones de naturaleza complementaria, donde cuando hay incertidumbre sobre la red, los agentes saben cuál es la red, tienen información precisa sobre cuál es la red, y encontramos situaciones en las que los agentes pues se coordinan en un buen resultado, que es bueno para todos. Si de repente introducimos un cierto grado de incertidumbre, ¿no? Y por ejemplo esas redes solamente saben que están pues, con una probabilidad del 80%, pero con el 20% están en otra, aunque teóricamente los equilibrios puedan ser análogos, puedan ser los mismos, puede haber un equilibrio que es más eficiente y otro que es más seguro. Cuando ellos conocen la estructura de la red, acaban siendo capaces de coordinarse en el resultado eficiente, y sin embargo con la incertidumbre no, y acaban yendo al resultado más seguro, pero que es peor para todos. Nosotros nos dijimos, bueno, esto puede ser simplemente el hecho de que hemos metido mucha incertidumbre, a lo mejor si metemos solamente un poquito y en vez del 100 al 80 pasamos al 95, se mantiene el resultado, pues encontramos que la incertidumbre per se, es decir, el hecho de que los agentes no tengan un conocimiento preciso, exacto de la network, de la red,
pues genera ese resultado negativo para el grupo, para la colectividad. Bueno, estamos hablando desde un punto de vista muy teórico sobre los resultados del estudio. Cuéntanos cuáles son algunas aplicaciones prácticas de vuestra investigación. Bueno, pues yo pienso que las principales aplicaciones prácticas que tienes es un poco en el tema de diseño de redes, ¿no? Uno puede poner con el diseño de organizaciones o de empresas, ¿no? Cuando alguien tiene la capacidad realmente, pues nosotros estudiamos un poco la situación en la que la red ya está dada y vemos que distintas redes, distintos resultados generan, distintas redes, distintas interacciones generan distintos resultados. Entonces, nosotros pensamos que el caso en el que haya una organización que pueda, previamente a que los agentes interactúen, trabajadores o lo que sea, estructurar cuál es el tipo de relaciones que va a haber entre esos trabajadores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues a lo mejor existen situaciones donde el tipo de relación entre los trabajadores es más sustitutiva, a lo mejor caso de especialización, ¿no? Pues si alguien ya con el que yo estoy conectado trabaja en un aspecto, pues mejor que yo trabaje en otro porque tal. O hay algún tipo de relación en otra organización de empresa que requiere algún tipo de trabajo en común y si estamos trabajando más, poniendo más esfuerzo en lo mismo, pues mejor que estemos coordinados. Entonces, realmente nuestros resultados aportan un poco el tipo de la naturaleza de interacción, aporta un poco también a las organizaciones a la hora de diseñar el tipo de estructura interna, cuál es la estructura que puede ser óptima, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que la naturaleza de la interacción vaya a ser un poco esa de trabajo en común, pues a lo mejor es conveniente que las empresas o que las organizaciones pues generen estructuras que sean densas, que tengan mucho contacto entre los distintos miembros de la comunidad o de la organización, que haya un nivel alto de agrupamiento, que los agentes sí que trabajen en grupos cerrados y eso permite a lo mejor que después el resultado que genere para la organización pues sea más efectivo, más eficiente. Y ya para terminar, supongo que abre puertas, estos resultados abren puertas a líneas de investigación alternativas para seguir profundizando. ¿Cuáles serían estas otras vías que se abren para seguir investigando? Bueno, pues abre mucho porque, como te digo, esto es muy incipiente. Realmente la literatura experimental en redes es relativamente reciente, más reciente que la teórica y todavía hay mucho por hacer. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos trabajando en el efecto de la comunicación no previa, es decir, simplemente previa a la interacción, el hecho de que los agentes puedan comunicarse y hablar previamente, se señalen un poco cuáles son sus intenciones, comunicación que puede ser no vinculante, ¿no? ¿Qué tipo de efectos tiene? Si eso facilita el que se coordinen mejor o no, según el tipo de entorno en el que estemos, ¿no? Y además según distintos tipos de comunicación, ¿no? De comunicación muy simple hasta comunicación que pueda ser más sofisticada, ¿no? Pues tenemos algún trabajo. Pues también en otra línea estamos trabajando en ver un poco un poco en redes, otro tipo de contextos que se puede analizar es cómo la gente transmite información, ¿no? A la hora de yo tengo información que es valiosa para mí, pero también para otros, si llegamos a acuerdo a cómo decidimos el traspasarnos la información para que la podamos utilizar entre todos o no, en función también de la naturaleza del juego, porque eso, o de la interacción, porque eso puede hacer que yo tenga más o menos incentivos a acabar transmitiéndonos esa información. Y bueno, otras grandes avenidas para seguir investigando en estos temas, pues serían también un poco trabajar en el proceso previo de la formación de redes y estudiar un poco cuando la gente, aparte de interactuar, pues decide formar o romper vínculos y ver un poco cómo evoluciona la red coetáneamente a cómo la gente va interactuando, ¿no? Por tanto, a partir de aquí pues mucho trabajo por hacer y yo creo que es muy interesante. Miguel Ángel Meléndez, muchas gracias. Estaremos atentos a esas futuras investigaciones. Gracias a vosotros. Muchas gracias a Miguel Ángel Meléndez por atendernos. A ustedes les esperamos en la próxima edición de Madrid Direct, aquí en Dukascopy TV.